Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Y bienvenido a un día bastante especial, un día donde el sol pareciera que está saliendo en todo el país. Día importante para los chilenos y las chilenas. Y qué mejor entrevistar a uno de los personajes más importantes del último momento, de la última etapa. Pero antes de presentarle a ustedes a este invitado, recordarles que un café en el Crónica Digital cada día es más rico, y esperando que cuando se levante la pandemia nos puedan visitar ahí en el barrio Franklin y también ahí en nuestra querida casa del barrio Brasil. Nos acompaña nuestro querido subdirector, el poeta Omar Cid. Omar, muy buenos días. Buenos días, Iván. Aquí estamos. Buenos días para Andrés. También, yo sé que está por ahí, esperando. Tú presentaste al Juan Andrés. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Periodista Juan Andrés, parte del equipo fundacional del Crónica Digital. Y les quiero presentar a nuestro invitado. Él ha sido uno de los primeros que empezó a escribir en Crónica Digital sus grandes artículos, cuando en esa época era dirigente del Centro Cultural La Chimba. ¿Quién iba a pensar que ya hace más de 15 años él quisiera ser concejal? Fue concejal, dio una gran pelea por ser alcalde, hoy día es por segunda vez alcalde, con Daniel Jadue, pues. Daniel Jadue, bienvenido, señor alcalde, compañero, bienvenido a su casa, pues. Bienvenido a Crónica Digital. Buenos días, compañero. Un abrazo a los cuatro. Una observación, nunca fui compañero concejal. No me digas. No, yo fui candidato 3 veces a alcalde y 2 veces a diputado, pero nunca concejal, porque las misiones eran otras. Y el proceso del Centro Cultural La Chimba, que tú lo conociste muy bien, era parte de ese diseño de ir acumulando fuerza, pero nosotros teníamos una convicción. Para que ese proceso fuera efectivamente exitoso, teníamos que siempre llevar candidaturas a alcaldes, porque efectivamente es la candidatura a alcalde la que empuja dentro del territorio, ¿no? La lista de concejales que corren sin alcaldes que, entre comillas, encabezan la disputa, suelen tener muchos menos votos que la otra, y por lo tanto no te permiten crecer, ¿no? La pelea tiene que ser lo más completa, y en ese sentido nosotros pasamos de un 2% en el 2000, que fue la última vez que llevamos en esa época Tatiana Zamorano, a un 10%, a 11% en el 2004, a un 18% en el 2008, y ganamos con un 41,6% en el 2012, en un plan estratégico que se llamaba Recoleta 2012, Exacto. que tenía el objetivo, ¿no?, de obtener para el Partido Comunista la dirección y la administración de la comuna de Recoleta. Y claro, habíamos escogido esta comuna porque me iba a tocar a mí, entre comillas, ser la cara visible de un proyecto colectivo muy hermoso, porque yo había nacido, me había criado toda mi vida en Recoleta, trabajaba, vivía en el mismo departamento del Centro Cultural La Chimba, y fue una tarea titánica, pero muy hermosa, muy hermosa. Lo recuerdo con mucho cariño. Y en esa época, exactamente, yo empecé a escribir en Crónica Digital hace mucho tiempo ya. Y bueno, justamente desde ese tiempo acá, tú asumes como alcalde, una de las cosas que han marcado tu desarrollo como edil en la comuna ha sido la participación ciudadana. Ha sido abrir las puertas del municipio, no tan solo desde el punto de vista de la palabra, sino que de la acción. ¿Cómo ha sido ese proceso de participación ciudadana? ¿En qué se ha reflejado? ¿Cuáles son los hitos más importantes? A ver, yo siempre trato de ser súper riguroso en el uso del lenguaje, porque efectivamente creo que esto tiene que conllevar un proceso de cambio cultural, ¿no? Entonces, nosotros no hablamos de que abrimos la puerta al municipio, ¿no? Es un concepto que, si bien puede sonar un poquito distinto, en la profunda tiene una diferencia radical. ¿A qué me refiero? En la teoría nuestra, el Estado es un instrumento de dominación de clase, que asegura la desigual repartición de los bienes que produce un Estado
entre la clase dominante y la clase dominada, entre los dueños de los medios de producción y aquellos que no son dueños y que tienen que vender su fuerza de trabajo. Dentro de este esquema, que no es el discurso oficial de este Estado benefactor que busca el bien común, sino que es este Estado que tiene una tarea de clase, ¿no? Las municipalidades juegan un rol de ser la última frontera de contención social para blindar al Estado como instrumento de dominación. Entonces se genera como una especie de espejismo en donde en la fraseología oficialista la municipalidad aparece como el lugar de mayor cercanía entre la ciudadanía y el Estado, pero nosotros lo vemos al revés. Es donde llega toda la gente a reclamar por todo, sin entender que en las municipalidades hay pocas atribuciones, hay pocos recursos y hay pocas potestades. Entonces vienen a reclamar aquí, por mayor seguridad, nosotros no definimos dónde se ponen las comisarías, no definimos la dotación, no definimos los recursos para carabineros, no, ni siquiera nadie nos pregunta, ¿no? Vienen a discutir aquí por mejor salud, pero la verdad es que el per cápita de salud lo define el Ministerio de Salud y te entrega una cantidad que es irrisoria, y que si tú la quieres mejorar tenés que suplementar con fondos propios municipales. Lo mismo pasa con educación, con la pavimentación, con una serie de cosas, porque está mal pelado el chancho en este instrumento de dominación de clase. El Estado central acumula el 80% del poder, y estoy hablando en términos de recursos, de todo lo que se invierte o se gasta en nuestro país por los distintos niveles nacionales y subnacionales del Estado. El Estado central gasta el 80%, las regiones el 8% y los municipios el 12%. Y la distribución de poderes y atribuciones es la misma. Entonces, cuando nosotros queremos, de una manera, hacer transitar al Estado desde este instrumento de dominación de clase hasta un Estado democrático, y efectivamente que la municipalidad entonces sea el lugar más cercano a la ciudadanía, se compone de dos procesos, ¿no? Primero, genera un Estado que es absolutamente permeable a las necesidades y a las demandas sociales, ¿no? Completamente permeable. Es decir, abre todas sus puertas y efectivamente deja que esas necesidades permeen la gestación de la política, ¿no? Y te definan qué hacer. Pero lo segundo es que tú corres esta última frontera que es la municipalidad hasta las organizaciones sociales y metes a las organizaciones sociales dentro del Estado porque hay un concepto detrás, la ciudadanía del Estado, ¿no? Ellos son el Estado, nosotros somos sus empleados, y ellos son los dueños de la infraestructura, ellos son los dueños de los recursos, y por lo tanto ellos tienen que tomar la decisión. Y esto no, por ejemplo, nosotros nunca hicimos presupuestos participativos, porque el presupuesto participativo está en mal la tesis de la otra participación, ¿no? Esa que tú vayas a consultarle a la gente qué queréis que haga. No, nosotros tenemos otra tesis. La gente está en la toma de decisiones cotidiana y sistemática. ¿Y en qué se traduce esto? Las escuelas y liceos nuestros se gobiernan por un directorio colegiado que lo compone el director del establecimiento puesto por la alta dirección pública, dos representantes de los apoderados, dos representantes de los alumnos, dos representantes de los profesores, dos representantes de los asistentes de la educación y una representante de la prebásica. Y ellos toman las decisiones sistemáticamente en reuniones quincenales acerca del proyecto educativo, acerca del manual de convivencia, acerca de la distribución de los ingresos, ¿no? Entonces, tú metes a la comunidad educativa en la toma de decisiones cotidianas, no le vas a consultar cada 4 años para hacer el pladeco, también lo haces, pero efectivamente la participación incorpora a la ciudadanía a la gestión municipal. Entonces, en los consultorios de salud tenemos directorios colegiados de salud con los médicos, con los enfermeros, con los trabajadores de la salud, con los pacientes y con el director del establecimiento. Y el proyecto salud en el barrio, ¿no? Se hacen las juntas de vecinos, se construyen 2 boxes en cada junta de vecinos, la junta de vecinos administra la demanda y el municipio pone la oferta del servicio de salud, que es un equipo médico de salud móvil que va todos los días y atiende a toda la gente del sector en un sistema muy bueno porque lo atiende a no más de 3 cuadras de su casa. Entonces descongestionáis los consultorios, elimináis las colas y vais generando un cambio, pero que es cultural, porque ahí ya el director de la Junta de Vecinos, la directiva de la Junta de Vecinos, es parte de la administración, ¿no? Entonces cuando tú agarráis los colegios y los abrís hasta las 10 de la noche con el problema escuela abierta, y dejáis que todas las organizaciones entren a hacer lo que requieran, talleres sociales, culturales, deportivos, recreativos, reuniones de adultos mayores, reuniones de la Junta de Vecinos,
Entonces ya no hay separación entre el Estado y la ciudadanía, porque tú terminas construyendo una sociedad en donde el Estado es la ciudadanía. Y ellos son y definen todo, ¿no? Entonces, en términos reales, ¿sí? O sea, hemos ido desarrollando este cambio cultural y hoy día esto nos ha permitido incluso un éxito bastante grande en el manejo de la pandemia. En donde la pregunta, o sea, ¿cómo han podido enfrentar con esta forma de organización y de participación ciudadana, enfrentar el tema de la pandemia? En el minuto que empieza la pandemia, nosotros empezamos a descentralizar todos los esfuerzos. Entonces llevamos a los barrios con las organizaciones, la entrega de los medicamentos, la entrega de los lentes para que nadie tuviera que venir, armamos y potenciamos 38 juntas, o sea, 38 vías comunes, algunas en los colegios, algunas en las juntas de vecinos, ¿no? Para ir dándoles apoyo, empezamos a perifonear de tal manera de ir ubicando a aquellos enfermos de los cuales no teníamos los datos y, por supuesto, para hacer el seguimiento de los que teníamos los datos, ayudando a pasar la cuarentena, ¿no? Con el comprando juntos, con una serie de actividades en donde los mismos vecinos se terminan preocupando de sus vecinos, ¿no? Con el apoyo de la municipalidad, y eso genera una capacidad de enfrentar, sobre todo cuando un gobierno decide castigarte y discriminarte, como lo hicieron en este gobierno con Recoleta, ¿no? Llegado el minuto cuando el gobierno no tomó decisiones, nosotros suspendimos las ferias libres, que eran los vectores más relevantes de contagio comunal, y la caída de los casos activos pasaron de 390 en 4 semanas a menos de 130. Entonces, efectivamente, vimos que nos podíamos hacer cargo, pero esto depende de ese cambio cultural que incorporó desde hace mucho tiempo a la comunidad de manera activa, a la participación directa en la toma de decisiones con el municipio. Oye, mira, Daniel, sí, dime. Sí, quería hacerle una pregunta a Daniel en relación a lo siguiente. Mira, tú fuiste, Daniel, uno de los primeros en marzo, si no me equivoco, que se confrontó y cuestionó el plan que tenía el gobierno respecto de cómo enfrentar la pandemia. Los efectos pasados estos meses son los que son, terribles. Tú presentaste una querella, la Comisión Chilena de Derechos Humanos presentó una querella, hay otras organizaciones que también están presentando querellas, y ahora se nos presenta el famoso plan paso a paso. ¿Cuál es tu opinión respecto de ese plan y qué es lo que podría ocurrir? Porque legítimamente yo creo que la mayoría de la ciudadanía en Chile tiene tremendas incertidumbres respecto a este famoso plan paso a paso. Lo primero es reconocer que es notable que haya un plan, ¿no? Esto no lo tuvimos en febrero, no hubo un plan para enfrentar la pandemia. El gobierno se dedicó efectivamente de manera absolutamente espontánea a improvisar, nunca planificó ni entendió lo que le venía y además asumió criterios de, entre comillas, diseño, que no eran reales y que terminaron siendo falsos y se cayeron, como lo dijo el ministro, como un castillo de naipes y terminaron siendo mentiras. Además, el gobierno tomó la decisión de cuidar la economía más que a las personas y por lo tanto dejó que la enfermedad avanzara, tratando, entre comillas, de administrarla y se puso a correr detrás de la pandemia. Por lo tanto, a mí yo tengo que partir diciendo, me parece muy bien que por primera vez se haga un plan, ¿no? Porque es necesario un plan de desconfinamiento. Lo que no me parece es que se haga desde el gobierno sin conversación con los actores. Ya tuvimos la denuncia del colegio médico, tuvimos la denuncia de los alcaldes, a nosotros nos invitaron a una reunión en donde nos contaron el plan ya terminado. Y efectivamente después de que empezaron las críticas, empezaron a decir, no, pero si mira, todavía se puede mejorar. ¿Cuál es el tema? Que es tremendamente dramático pensar que el cambio del ministerio ha sido un poco cosmético, han cambiado la forma de relacionarse con los distintos actores, pero que en la estrategia no hay un cambio que se va a improvisar. Por ejemplo, cosas que yo no he escuchado y que me preocupan de sobremanera. Una de las críticas que hicimos fue a la tesis de las cuarentenas dinámicas. Esto de pensar que el virus podía mutar en buena persona y que íbamos definiéndole la capacidad de movimiento al virus con límites políticos administrativos completamente artificiales. O sea, oye, vamos a llegar con la cuarentena hasta Grecia. Entonces todos asumimos que el virus no va a pasar de Grecia. O sea, es absurdo, es de verdad de un infantilismo, pero que brutal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando tú llevas la estrategia de las cuarentenas dinámicas al desconfinamiento dinámico,
sin entender que el error que cometieron fue no incorporar manejo de cuenca en la toma de decisiones. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Una cuarentena en Osorno, obvio que funciona. ¿Por qué funciona? Porque Osorno no colinda con nadie. Sales tú del marco urbano y te encontrás con campo. Entonces la interacción es solo en este núcleo y además no hay conurbaciones importantes. Salvo quizá la conurbación, la casi conurbación que existe con esta nueva población que hay entre Osorno y Puerto Montt. Pero ahí funciona. Pero tú aquí no podés decir, mira, vamos a poner una cuarentena en 7 comunas de 35, porque la gente se mueve entre las 35 comunas. Entonces, si tú pensáis que el virus no va a salir de una comuna, estáis equivocados. Aquí la región metropolitana, y esto es lo que a mí me preocupa, tiene que funcionar como una unidad. La conurbación Quillota-La Cruz Calera es una unidad, más allá de que hayan divisiones políticas administrativas que la gente ni sabe a dónde es porque pasáis de una calle a otra y estáis en otra comuna. O la conurbación Viña-Valparaíso, Concón y todo lo que va para el borde. Entonces, empezar a desconfinar de manera dinámica nos puede llevar a un rebrote brutal. Y a mí me llama profundamente la atención, y por eso que tengo la desconfianza de que no se han explicitado claramente cuáles son los indicadores. Si la tasa de positividad tiene que caer del 15, mira, las recomendaciones son que esté bajo el 5. Entonces yo aquí veo una urgencia de este gobierno de salir del estado de emergencia para reactivar la economía. Y eso, la verdad que nos puede llevar por un pésimo camino que ya lo hemos visto en otros países. Ahora, claro, esa urgencia es necesaria para todos si tenemos un gobierno que no sabe responder a las necesidades de los ciudadanos, de las ciudadanas, de las pequeñas y medianas empresas, de las microempresas, y sigue después esta weá de que, discúlpenme el lenguaje, pero esta tesis de ir a comprar 1.000 millones en cajas de mercadería a Horst Pohlmann, en vez de haber repartido la misma cantidad de plata en las comunas, además de haberle puesto la plata de lo que cuesta el dispositivo logístico, para que la gente comprara en los almacenes de barrio, que son los que están quebrando, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno no entiende nada, vive y sigue y se mantiene en esa burbuja tan pequeñita que no le permite ver la realidad. Bueno, ya lo declaró el ministro, no tenía conciencia ni de la pobreza ni del hacinamiento que existía en los sectores populares de nuestro país. Quiero recordarles que este ministro, el 19 de abril, declaró que él estaba de acuerdo con salir a abrir de nuevo los centros comerciales. El 19 de abril, el ministro actual, ¿no? Esto cuando Lavín salió a abrir el Apumanque, que fue un error garrafal, esto de jugar con la salud de las personas pensando que él es el llamado a hacer experimentos sociales. No creo que para hacer experimentos sociales hay que estudiar sociología primero, hay que estudiar ciencia, hay que tener base científica, y los experimentos sociales tienen códigos de ética, tienen efectivamente una serie de disposiciones, se hace observación participante, pero lo que él hizo fue un circo, ¿no? Y estaban todos en la tesis de la estrategia, estaban todos los alcaldes de derecha, salvo honrosas excepciones, en la tesis de las cuarentenas dinámicas, y hoy día me empieza a llamar la atención esto de que el desconfinamiento venga con la misma tesis de fondo. Mira, en ese contexto, Recoleta, da un minuto a la última pregunta que me gustaría hacerle de este bloque y después tú puedes seguir, Omar. Recoleta es una comuna donde una de sus particularidades, no tan solo es una comuna habitación, tiene también La Vega, pero hay una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que cohabitan con los habitantes de la comuna. En ese contexto, el gobierno ha realizado una serie de apoyos a las pymes. Por un lado, lo que es el FOGAPE, que Piñera habló muy bien de que iba a llegar a 1 millón de pymes del país, y en la práctica no llegaba más de 100.000. Y hoy día organizaciones de pymes como la CONAPYME, la CONUPIA y otras más han planteado que el Estado debería entregar un apoyo concreto, un subsidio concreto directo a las empresas para poder funcionar. ¿Cómo tú has visto el manejo económico por parte del gobierno a las pymes y cómo ha afectado esto en la particularidad a las empresas en la comuna donde tú eres alcalde?
Mira, yo nunca he visto un multimillonario y dueño de grandes empresas preocupado de las pymes. No, y lamentablemente tenemos un presidente que es un multimillonario, dueño de grandes empresas a lo largo de su historia. Yo no sé si él entiende lo que es una pyme. ¿Ah? Esto de darle la obligación a las pymes de financiar a la banca es brutal. O sea, aquí lo único que hicieron negocio con la ayuda del Estado fue la banca. ¿Por qué? Porque el préstamo es a tasa cero, se supone. Pero el banco tiene el permiso para ponerle un spread, un diferencial, para pagar sus costos operacionales en 48 meses. ¿Ah? Entonces, las pymes que se necesitan salvarse, ¿no? Hoy día le están pagando los costos operacionales a la banca por 4 años. O sea, yo me hubiera encantado que mejor el gobierno saliera a decirle, ¿saben qué? Les voy a pagar los costos a la operacional pyme con un aporte por 6 meses, de tal manera de que no tengan riesgo de quiebra. Pero aquí ha sido brutal, po. Yo creo que no entienden, la verdad es que no entienden ni la dimensión de la crisis, ni lo que están sufriendo las pymes. ¿Ah? Además, cuando tú le entregas la potestad al banco de que haga el mismo análisis de riesgo, ¿ah? Porque efectivamente parece que el banco no entendiera lo mismo que entiende el gobierno cuando dice garantía estatal. Porque ahí el gobierno no puso un peso. Si el gobierno no pone el gobierno no ha puesto un peso, ni para las pymes, ni para la clase media. Ha puesto garantía. Entonces, yo creo que el gobierno lo ha hecho pésimo. Yo creo que el gobierno no tiene claridad acerca de la dimensión de la crisis y están jugando con los que dan más del 70% de los empleos en el país. Entonces, yo creo que eso es urgente. Y aquí hacerle un llamado además a los actores de las asociaciones de pymes. Ellos llamaron a votar por este gobierno porque este gobierno, varios de ellos, eran bastante más cercanos, ¿no? Me acuerdo de un apellido Suet que decía, no, mira, las pymes, nunca nadie se ha ocupado de ellas. Bueno, tendría que salir a exigirle al gobierno que prometió ayudar a las pymes que las ayude de verdad, porque esto ha sido pura mentira. El gobierno ha tenido un sino. Yo creo que esto va a ser lo que más se va a recordar del segundo gobierno de Piñera, ¿no? Siempre ha llegado tarde y de manera insuficiente y con letras chicas. 3 conceptos esenciales: tarde, insuficiente, letras chicas. 3 cosas que podemos repetir de cada uno de los pasos que ha dado el gobierno. Pero además, yo siempre confié plenamente en Piñera. Yo siempre dije, incluso en una entrevista, pocos días después de que le ganaran segunda vuelta a Guillén, que yo confiaba mucho en que Piñera era el único capaz de superarse a sí mismo. Entonces hay que recordar, en el primer gobierno de Piñera, Piñera llevó a la derecha su peor derrota en la historia. Fue el peor gobierno de Chile y dejó a la derecha completamente dividida, ¿no? Entonces hoy día ya tenemos a la derecha más dividida que en el primer gobierno. Hoy día tenemos al país mucho peor que en el primer gobierno, ¿no? Y más encima tenemos a un presidente que entiende menos que lo que entendía en el primer gobierno. Por más de que una vez que termine este gobierno, van a salir todos los ministros a decir que fue un fantástico gobierno y que los números lo acompañaron, y van a repetir como han repetido cosas que a mí me llegan a dar vergüenza ajena, porque además los asesores comunicacionales que tienen no les ayudan mucho. O sea, si a mí me llamara el alcalde de peor prestigio en el mundo como alcalde, para felicitarme por mi gestión, yo me preocuparía y no se lo contaría a nadie. Entonces, cuando los asesores comunicacionales, además, le recomiendan a este presidente que salga a contar que lo llamó Trump para felicitarlo por el manejo de la pandemia, la verdad, no, uno no sabe qué decir. En ese contexto, por último, ¿tú tienes ya, la municipalidad, tiene algún balance de cuántas empresas en la comuna están en condiciones o ya han quebrado con respecto a la pandemia? Lo vamos a saber a final de este mes por la significativa baja en el pago patente, ¿no? Ya tuvimos un impacto fuerte el 31 de enero que venía por la revolución de octubre. Vamos a tener un segundo impacto en julio, y yo creo que en la primera quincena de agosto ya vamos a tener un panorama, pero no se ve bien. Además no se ve bien porque todas las medidas que ha tomado este gobierno, que han ido en ayuda de algunos segmentos, han ido en desmedro de las arcas municipales, ¿no?
Piensa tú que nosotros teníamos 224.000 pesos por habitante al año planificado para recibir este año, a diferencia del 1.200.000 que recibe la BIN en Las Condes por cada habitante, y que los ingresos no han caído casi en un 40%, o sea, estamos hablando de 88.000 pesos por cada habitante menos, lo que nos deja 160, ¿no? Y todos los aportes que el gobierno central ha hecho para suplementar a los municipios son del orden de los 9.000 pesos por habitante. Y esto no es solo para Recoleta, estoy hablando en términos generales de todos los municipios de Chile. Por lo tanto, imagínate la crisis que viene, en el sentido de que gran parte de las pymes también funcionan vendiéndole al Estado. ¿Ah? Y sobre todo vendiéndole a las municipalidades. Entonces las municipalidades tampoco vamos a tener muchas herramientas para salir a ayudar en la reactivación. Yo creo, vuelvo a decirlo, que ha sido un pésimo manejo sanitario y económico, ¿eh? Porque además yo quiero decir, cuando el manejo sanitario fue más rudo, se cuidó mucho más la economía. Hay países que salieron de la crisis en 8 semanas porque tomaron medidas tan duras al principio, no cuarentenas dinámicas, sino que cuarentenas reales, salieron a ayudar a la gente. Piensa tú que en Estados Unidos, que trató pésimo esto, ¿no? Le dieron $1.200 a cada familia. ¿Ah? Al principio de la crisis, no en el mes quinto. Entonces, yo creo que hay otra dimensión. ¿Ah? Entonces, los países que hicieron esta ayuda, como Nueva Zelanda al principio, y que tomaron medidas mucho más drásticas, a las 8 semanas estaban reabriendo el país completo porque tenían menos de 5 casos diarios. Entonces, aquí por cuidar la economía, mataron la economía. Así es. Así es. Omar, tú... Daniel, mira, dentro de este mismo concepto de la pandemia, hay un tema que preocupa y que preocupa a la ciudadanía. Pareciera que estuviéramos todos en un limbo, y es el hecho de que hoy día todavía el número de muertos es alto. Hoy día todavía el número de casos es alto, y se está hablando, ¿no es cierto?, de esta vuelta a esta cierta normalidad. Entonces pareciera ser que se está funcionando con esta idea de que tuvimos en un momento dado cercano a 5.000 y pasamos los 5.000 casos, y hoy día que estamos bordeando los 2.000 o poquito menos de 2.000, pareciera que esto fuera maravilloso, y resulta que nos hablan todos los días también, a lo menos, de cifras cercanas a 100 personas muertas por día, lo que también es brutal y es durísimo. Y en eso yo siento que hay una incomprensión muy grande por parte del gobierno y por parte de quienes están tomando las decisiones. Yo no sé cómo lo ves tú ahí. Yo coincido plenamente contigo, Mar, ¿no? Yo voy a hacer un poquito de memoria, porque además, como me ha tocado aclarar en la querella, he hecho una línea de tiempo y manejo absolutamente los antecedentes de cómo fue evolucionando esto. Nosotros veníamos, a pesar de todas las mentiras de Mañalich y el ocultamiento de cifras, veníamos hasta el fin de semana del 1 de mayo con entre 300 y 500 casos cuando ya había explotado esto, ¿no? Y nosotros ahí le estábamos pidiendo, el 20 de marzo le pedimos cuarentena nacional al ministro Mañalich. Y ahí salió a decir que era absurdo, que no sabíamos lo que estábamos pidiendo, que lo estábamos llevando a cometer un error gravísimo, que en la región metropolitana no se podían poner en cuarentena de manera simultánea más de 2 millones de personas. O sea, pura burrada, ¿no? Y ahí empezaron al tema de la nueva normalidad, de la reapertura de los centros comerciales, con la BIN y con todos los que estaban en esta tesis. Pero el fin de semana, el 1 de mayo, 2 días después de que la BIN había abierto el Apumanque, con bombo y platillo, ¿no? Entraron solo de ese fin de semana 5.000 casos nuevos. Porque la cifra saltó de entre los 300 y los 500, a 1.500 un día, 1.700 al día siguiente, 1.900 al día, y todos quedaron así como atónitos. Ahí la vi en el sábado cerrando el Apumanque, pidiendo disculpas, diciendo que esto había servido para no abrir lo otro. O sea, la verdad que no entendían nada. Entonces estamos recién volviendo al nivel que determinó el inicio de la crisis. Y la asumida del gran error estratégico del gobierno. Por lo tanto, más allá de que yo haya saludado en la pregunta que me hizo Juan Andrés, la existencia de un plan, si alguien me pregunta concretamente hoy día, ¿hay condiciones para empezar a desconfinar? Obvio que no. Si aquí primero, para desconfinar, tenemos que lograr 3 cosas. Primero, la trazabilidad, o sea, volver a tomar el control de la pandemia, ¿no? ¿Qué significa?
tener la trazabilidad del 100% de los casos en la atención primaria, o por lo menos tener la trazabilidad de al menos el 85-90% de los casos, de tal manera poder aislar en residencias sanitarias a los nuevos enfermos, de tal manera de no mandarlos en esta medida estúpida que se hizo, a que vivan la pandemia en sus casas e infecten a toda su familia, sino que poder aislarlo, ¿no? Y segundo, eso pasa por, además, suplementar recursos significativos para la atención primaria de salud, porque no tenemos la plata para salir nosotros a trazar los casos de las ISAPRES. ¿Ah? Porque aquí nos están pidiendo que con fondos públicos de todos los chilenos salgamos a subsidiar a las ISAPRES una vez más. ¿Ah? Porque las ISAPRES no están haciendo la trazabilidad de sus pacientes. Entonces lo vamos a tener que hacer nosotros. Y lo segundo, que la positividad, desde mi perspectiva, baje del 5%. Esta es la recomendación de la OMS. ¿No? Porque eso te permite decir, mira, con la trazabilidad, con la positividad, podemos administrar positividad, aislamiento, trazabilidad. 3 elementos esenciales para pensar en desconfinar. No, porque además el gobierno se está haciendo una trampa que le puede costar muy, muy, muy caro, ¿no? Esto llamar a desconfinar y por ejemplo, aquí ustedes lo van a saber mejor que yo, ¿ah? Decirle a un café que puede funcionar con el 25% de su capacidad, matar al café. Si hoy día está en la puerta del precipicio el restaurante, o el café, o el teatro, o el cine, decirle que funciona el 22 es generarle una deuda por operación, ¿no? Que lo va a terminar pagando en 10 años, engrosando las arcas de la banca y quebrando. Entonces, yo tengo mi temor. ¿Ah? El gobierno puede darle una estocada final a las pequeñas, micro y medianas empresas si es que, vuelvo a decirlo, no logra dimensionar la crisis. Yo los quiero invitar ahora, estimado Daniel, estimado Omar, estimado Juan, a un pequeño break, a un pequeño cafecito a ustedes con nuestro querido invitado Francisco Villa. Así que volvemos en unos minutos. Creció en tiempo nublado, la que cargó con el pecado de todo lo anterior, aquella que con temor vio cómo quemaban libros y transformaban el himno que en el colegio aprendió. Yo soy de la generación que creció al compás de marchas, la que vivió la avalancha de la mordaza y rigor, esa que un poco mayor pateó piedras en las calles y que a pesar de pesares supo de lucha y amor. Yo soy de esa generación, la que hoy busca un nuevo camino para recuperar el tiempo, para sentir el sonido del agua limpia corriendo. Para ti, Alexandra Cuña.
que ve posible la vida, la que recuerda encendida aquel que un día cayó, la que persigue el calor que abraza y que da cobijo, la que renueva en sus hijos sus votos por algo mejor. Yo soy de esa generación, la que hoy busca un nuevo camino para recuperar el tiempo, para sentir el sonido del agua limpia correr. Yo soy de esa generación, la que hoy busca un nuevo camino para recuperar el tiempo, para sentir el sonido del agua limpia correr. Hemos vuelto para seguir conversando. Agradecemos a nuestro querido Francisco Villa con su grata música que nos acompaña aquí en el Crónica Digital. Y volvemos con Daniel, con Omar, con Juan Andrés. Y Juan Andrés, entramos a una etapa un poco más de hoy, igual que la pandemia. A ver, dime, Juan Andrés. No, yo quería primero compartirles algo, pero por cierto, la reflexión de Daniel, quisiera intentar llevarlo a asuntos que, de mi punto de vista, lo digo muy humildemente, pueden ser muy trascendentes. Yo tuve el tremendo honor de ser el coordinador de campaña presidencial de Gladys, una mujer que hoy día aparece incluso en los muros de muchas ciudades del país, lucha como Gladys. Y nosotros, en medio de una situación distinta, por cierto, muy distinta a la actual, en un momento Gladys llegó a tener algo así como el 7,5% de adhesión ciudadana, 3 meses antes de la elección presidencial. Era un empeño de la izquierda, porque hubo otras candidaturas desde el mundo progresista en ese momento también, pero era un momento de la izquierda donde se trataba de irrumpir con un programa que fue muy transgresor en el terreno de la diversidad, de reconocimiento y la lucha por los géneros diversos. Se planteaba la nueva constitución, se planteaba la asamblea constituyente, en fin, era un paso muy contundente. Y quedó ahí, quedó ahí. Después vino el esfuerzo con Hirsch, con Jorge Arrate. Jorge Arrate sacó en primera vuelta el 6,5%. Era una votación bien significativa, también en medio de una cierta dispersión de mundo progresista, ya no solo de la izquierda, hablemos un poquito más amplio que eso. Pero llegamos a este momento, Daniel, Iván y David y Omar, donde uno puede percibir ciertas cosas que son extraordinariamente importantes y cualitativas. Primero, esta radicalidad y polarización que le tiene tanto temor no solamente la derecha, la oligarquía, sino que también por las declaraciones que hizo ayer Heraldo Muñoz, creo que también Fuad hizo algo parecido, que en el fondo la secreta ambición de volver a tratar de reponer las políticas de los consensos, en fin, noventeros, y esta irrupción de un liderazgo, yo hablaría más que de candidatura, hablaría de un liderazgo con dimensión nacional que es real. Criteria Research, barómetro ciudadano que encabeza
Marta Lagos, el Pulso Ciudadano, que son empresas más o menos serias en el sentido de los resultados que tienen, muestran que, Daniel, tú estás cercano sobre el 12%, incluso empatando con Lavín, superando ya a la candidata que sí actúa como candidata, no como liderazgo nacional, que es Beatriz Sánchez, que también Lavín actúa como candidato. O sea, qué duda cabe, lo ponen en los medios hasta por casualidad, aparece en los medios, hay un efecto de saturación terrible que está produciendo un contrasentido. Pero digo, hablando de liderazgo nacional, y estos estudios también muestran algo que a mí me parece muy interesante, que es esta suerte de polarización o radicalidad que tanto le tienen temor a algunos o que tanto cuestionan. Sin embargo, parece ser que es cada vez mayoritaria en Chile. O sea, ¿mayoritaria en qué sentido? Que empata con las demandas sobre el tema del NOMA FP, sobre asamblea constituyente, sobre nueva constitución, en fin, que demanda y que va abriendo ese camino en esa dirección. Y los estudios que señalo, entre otros los focus group, que son parte de estos estudios, lo que muestran es que entre los liderazgos que han sido evaluados, el que aparece con mayor sinergia, sintonía, con todo este mundo que va creciendo y creciendo fuertemente, es el de Daniel Jadwe. Entonces, esa frase que en los focus group, Daniel sale, yo no soy comunista, tal vez nunca lo sea, sin embargo votaría por Daniel Jadwe, que es una frase que para mi gusto tiene una profundidad muy grande en el Chile real. ¿Cómo lo ves tú este cuadro, Daniel, que te ha tocado vivir, enfrentar y obviamente construir? Porque lo que tú decías al comienzo del programa es real. O sea, tú partiste más antes incluso, en la universidad. Y además has sido un activista y un comprometido militante de la causa palestina. Un internacionalismo que también es importante colocarlo en el territorio de lo que es la persona en este caso. ¿Cómo ves este escenario, Daniel? A ver, yo, Juan Andrés, lo veo primero con mucho orgullo, con mucha alegría, y con mucha satisfacción, porque esto no es el apoyo a un nombre, y no es el apoyo a una persona, es el apoyo a un programa de gobierno comunal. Yo soy alcalde de Recoleta, ¿no? Yo nunca me imaginé estar de precandidato, no, yo soy alcalde de Recoleta, más voy a la reelección en Recoleta, porque creo que este proyecto hay que dejarlo absolutamente perfilado, absolutamente asegurado, darle la continuidad que se requiere. Necesitamos otro periodo más para terminar muchos proyectos que están en desarrollo, porque los ciclos de vida de los proyectos municipales son mucho mayores a los periodos municipales, ¿ah? Porque no tenemos recursos, entonces tenemos que andar mendigando en todas partes, y tenemos pocas atribuciones, pocos recursos, poca autonomía. Entonces, yo cuando veo este revuelo, veo que esto es el reconocimiento de una gestión que ha sabido poner al centro a la persona humana, que ha sabido trabajar para abaratar y simplificar la vida de las personas, que era la función que Emilio Recabarren, fundador de nuestro partido, le daba a los municipios, ¿no? Entonces, efectivamente, hemos desarrollado el programa de un partido. ¿Y cuáles son las diferencias? Bueno, es que la idea es que nosotros defendíamos hace 30 años cuando decíamos que las AFP no eran buenas, cuando decíamos que necesitábamos efectivamente una nueva constitución, cuando decíamos que efectivamente no podíamos salir de la dictadura con el modelo de la dictadura, con la impunidad de los crímenes de la dictadura, con la constitución de la dictadura, y el 90% de los chilenos no nos creía, y el 90% de los chilenos optó por la socialdemocracia que profundizó el modelo con la concertación. Entonces hay que decirlo, hay una condición de base que es distinta. Todas las ideas que hace 30 años representaban una minoría, hoy día son mínimo común denominador del pensamiento contemporáneo. Y ya no hay nadie que las rehuya, ¿ah? Sino que muchos las empiezan a abrazar y las empiezan a defender. Y los que tienen que salir a dar explicaciones son los que sí creyeron durante 30 años en la AFP, los que sí creyeron que la constitución de Pinochet era posible para vivir en democracia, los que gobernaron con ellos, los que vendieron las empresas de agua, los que vendieron las carreteras, los que crearon el CAE, no, porque la derecha sabemos dónde está, pero aquellos que prometieron cambiar esto son los que hoy día salen a tratar de efectivamente denostar y descalificar esta posición que hoy día tiene el PC en Chile, porque sencillamente los deja out.
O sea, a mí me da un poquito de vergüenza ajena escuchar a Heraldo Muñoz diciendo que Chile se merece más. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir en la profundidad? ¿Que somos poca cosa? La verdad que eso no es un lenguaje para construir ninguna posibilidad de un Chile mejor. Heraldo es cómplice de este modelo, ¿no? Heraldo es cómplice de la aplicación de este modelo en Chile. Participó de casi todos los gobiernos. Entonces yo le pediría a todos los actores políticos que actuaran con un poquito más de humildad, y con un poquito más de autocrítica. Entonces yo sencillamente decir, valoro tremendamente el respaldo que tenemos hoy día, pero vuelvo a decirlo, este no es el apoyo a una persona, no es el apoyo a un nombre, este es el apoyo a un programa de gobierno. Este es el apoyo de gente que sueña un Chile lleno de farmacias populares, de ópticas populares, de universidades abiertas, que sueña un Chile con vivienda arriendo a precio justo en todo el país, que sueña con un Chile en donde los trabajadores tengan todos los beneficios de los contratos indefinidos, a pesar de que sean a contrata, y que efectivamente vayamos desapareciendo el trabajo honorario. Este es el reconocimiento de un país que, mira, sueña con tener vivienda de calidad, salud de calidad, educación de calidad. Entonces yo digo, tendremos que estar donde hay que estar, ¿no? Pero ese contexto... Pero Daniel, yo, por de pronto, yo quiero dejar súper en claro, yo voy a la elección en Recoleta, y esta es mi principal preocupación. El partido no me ha nominado como precandidato, yo tampoco he hecho ningún anuncio. Esto es una conversación por live con un periodista de la sexta región, que después de 1 hora 40 y de mucha insistencia, yo digo, pero claro, sí, y se los digo a ustedes también, yo entré a militar a los 12 años, llevo 41 años militando en política y en el servicio social. Solo hace 8 años trabajo profesionalmente en la política, pero llevo 41 años trabajando siempre para otros en la política y en el servicio público. Después de 40 años, si la vida te pone en uno de los desafíos más grandes y más bonitos que puede tener el servicio público, ¿alguien piensa que nosotros vamos a salir corriendo? Por favor, es absurdo pensarlo. Si uno en la vida, cada paso que da, abre puerta y cierra otra, abre puerta y cierra otra. Y si tú en la misma dirección vas abriendo puertas 40 años y cerrando todas las que te llevarían en otros caminos, al final tenés un solo camino. Pero en ese contexto, Daniel, objetivamente los tiempos políticos son distintos a los tiempos normales de las personas, del diario vivir. Pero para lograr una candidatura es necesario sumar, es necesario ampliar. ¿Cómo se haría? ¿Cómo lo haría la izquierda? ¿Para dónde apuntaría? Porque todo nos indica que, claro, más allá de que tú seas el candidato o no, y yo comparto contigo que tu primera tarea sin duda debería ser la reelección por Recoleta, pero ¿cómo se hace para seguir ampliando este arco más allá de la izquierda? A ver, yo creo que esa es una decisión que hay que preguntársela a otro, ¿no? Porque nosotros los comunistas sabemos cómo se hace. En 108 años de historia hemos llevado candidato propio 3 veces y hemos votado en toda la otra, al menos en 90 años, siempre por candidatos de otros partidos, siempre propendiendo en la tesis del Frente Amplio, de los frentes populares, ¿no?, a la unidad social y política más amplia. Por lo tanto, nadie tiene que preguntarle a los comunistas cómo se hace esto, porque esto ha sido nuestra política durante 108 años, ¿no? Lo que hay que preguntarle a los otros partidos, y a la otra izquierda sobre todo, si es que ellos están dispuestos a hacer lo mismo. Si es que ellos están dispuestos a dejar que el pueblo hable, que la ciudadanía sea la que hable. Yo espero que todos vayamos a primaria, que todos convengamos un programa y que efectivamente tengamos el mejor candidato, porque además las organizaciones que no dejan hablar a la gente para elegir los mejores liderazgos, porque los liderazgos no los escoge ni uno, ni incluso el partido. El partido y uno al final reconoce un dato que es de la causa, que es la respuesta de la ciudadanía. No, entonces hay que dejar que la ciudadanía hable. Ahora, hay algunos que les gusta la generosidad de los comunistas, pero que nunca han sido en toda su vida generosos. Tuve ayer esta salida de la democracia cristiana y del PPD, que son sus dirigentes, porque las bases
son mucho más cercanas, ¿no? Pero estos dos dirigentes que sus partidos han ganado elecciones con los votos de los comunistas varias veces, muchas veces, ¿no? Hoy día salen a decir que el país se merece más. Bueno, yo creo que esa es una ofensa a todos los que en algún minuto fuimos capaces de confiar en ellos. Y quizás muestra que no son de confiar, y también muestra que no están entendiendo el Chile que están viviendo. Omar. Daniel, desde la experiencia de vida que has llevado y considerando los traumas históricos, ¿no? De generaciones luego del golpe de Estado en Chile, y también en un plano superior el desmoronamiento del socialismo histórico, ¿qué significa para ti hoy día? ¿Cómo le explicarías tú a un ciudadano común qué significa para ti ser comunista hoy día en el siglo XXI? Estar convencido que el neoliberalismo como forma de organización social es nefasto, que los trabajadores son los que crean la riqueza, pero que el neoliberalismo la concentra en el 1% de la población, dejando a los otros a su suerte, y que efectivamente hay que pensar un mundo en el que nadie es sobre, y en donde, reconociendo la iniciativa privada, la propiedad privada, hay una dirección central del Estado de tal manera de poder asegurar una sociedad cómodamente, o sea, modestamente acomodada. Esta frase a mí me gusta mucho, que es la frase central de la Revolución China en algún minuto. Yo estoy muy consciente que el 90% de la población a nadie le interesa ser multimillonario. Esa es una debilidad que tienen muy poquitos, nomás, que sienten que son tan pobres por dentro que necesitan dotarse de propiedad y de riquezas por fuera para ver si elevan el valor que ellos tienen, pero eso es un problema que no tiene la mayoría de la población. Entonces necesitamos un Estado y una organización, una arquitectura institucional que le permita a la mayor parte de los chilenos y chilenas de este país una vida modestamente acomodada, en donde puedan tener tranquilidad y dignidad desde que nacen hasta que mueren, más allá de su lugar de nacimiento, de su cuna, de su nivel socioeconómico o de las cosas que quieran hacer para ser felices. O sea, yo soy comunista y nunca voy a dejar de serlo, y nunca voy a dejar de militar, ¿no? Pero tengo claro que efectivamente cuando uno llega a una responsabilidad tan alta como la que hoy día tengo, como alcalde de Recoleta, uno gobierna para todo, y uno quiere que todos los proyectos de vida sean posibles. De hecho, les cuento, hay gente de la UDI y de la derecha que viene a comprar la farmacia popular, nunca le hemos pedido carnet. Hay gente de derecha que viene a la óptica popular. Hay gente de derecha que viene a la librería popular a comprar libros, gente que viene de Las Condes a la librería popular para poder comprar libros a mitad de precio, que es el precio justo, ¿no? Entonces nosotros tenemos clarísimo que vamos a gobernar, y que gobernamos hoy día en Recoleta, y que vamos a seguir gobernando en Recoleta, para todos los chilenos y chilenas. Juan Andrés. Daniel, sí, Daniel, te quería llevar a un tema de altísima sensibilidad hoy día. Hay un anuncio que ha hecho el Machi Celestino Córdoba de iniciar una huelga de hambre seca. Y varios prisioneros políticos mapuches en Angol han anunciado también que se inician huelgas. Ayer en algunas ciudades del sur hubo marchas por la liberación. Hay también una cantidad importante de prisioneras y prisioneros políticos producto de la rebelión popular que parte más o menos en octubre del año pasado. Hay varias denuncias que refieren a violaciones de derechos humanos muy profundas, muy graves. Digo, en el caso del pueblo mapuche, a lo menos 2 informes internacionales que establecen de que el Estado chileno viola sistemáticamente los derechos humanos de ese pueblo. Yo tengo la alegría de vivir en Recoleta, y cuando paso por ahí por la municipalidad veo la bandera de la diversidad y la bandera también mapuche instalada en la municipalidad. ¿Cuál es tu visión de este cuadro que es parte de la situación nacional también de nuestro país? A ver, Recoleta se define como ciudad santuaria. La ciudad de santuarios, que es un concepto que no se conoce mucho en nuestro país, nadie le pregunta a nadie en el municipio cuál es su estatus migratorio, de qué nacionalidad es, cuál es su condición de género, cuál es su opción religiosa o política, para entregarle los mismos beneficios que le entregamos a todo el mundo. Nosotros no trabajamos con las diferencias, trabajamos con personas.
y creemos que la diferencia es una fuente fundamental de riqueza. No solo en Chile, sino que en Palestina, yo lo que veo son países que son plurinacionales y multiculturales. Lo asuman o no sus sociedades, pero lo que yo percibo es que después del reconocimiento explícito del Estado chileno sobre sus responsabilidades en los crímenes de genocidio y en los crímenes de lesa humanidad respecto a nuestras primeras naciones, que está contenido en el informe que don Patricio Aylwin le hiciera al presidente Lago, ¿no?, al nuevo trato. Yo creo que a Chile le falta dar el paso del reconocimiento constitucional para transformarnos en una nación, en un país plurinacional y multicultural. ¿Qué significa esto? No solo reconocer constitucionalmente la existencia de dichos pueblos, no solo significa tener cuotas de escaños protegidos en el Parlamento, en los gobiernos regionales, en los gobiernos comunales, para todas aquellas municipalidades, en el porcentaje que se justifique en virtud de la proporción de población. No solo significa quizás tener un padrón electoral separado de tal manera que podamos efectivamente afinar, ¿no?, pero que todos tengan derecho a resolver y a vivir según sus propias cosmovisiones. Significa también tener sistemas judiciales complementarios y distintos, para que cada pueblo pueda efectivamente resolver al menos una parte importante de sus conflictos de acuerdo a sus propias cosmovisiones. Y también significa asumir las lenguas originarias como lenguas obligatorias en nuestro colegio, más allá del porcentaje de la población. Voy a dar un ejemplo completamente distinto para que se entienda. Nosotros en Recoleta estamos haciendo clases del lenguaje, de la lengua de señas, a todos los alumnos en los colegios públicos. Pues no nos interesa que sepan el lenguaje de señas los familiares de los sordomudos. Nos interesa que no importa dónde vayan, los sordomudos se puedan comunicar con toda la sociedad, porque sea la sociedad la que esté preparada para compartir, ¿no?, y para vivir e incluirlos completamente en igualdad de condiciones. Entonces, tenemos que avanzar hacia allá, pero para eso primero tenemos que tener un país que sea capaz de reconocer todos los crímenes que ha cometido contra nuestras primeras naciones, de terminar con la ocupación militar que vive Gualmapu de la misma manera como lo vive Palestina, para poder construir, superando el Estado Nacional. ¿Y por qué hablo de superando el Estado Nacional? Porque el Estado Nacional es el instrumento, es la superestructura política y el instrumento de dominación de clase del capitalismo. Entonces, mirar más allá del capitalismo y superar el capitalismo también implica superar el Estado Nacional como esta forma de identidad asesina. Digo este concepto que a muchos no les gusta porque lo encuentro muy duro, pero Amin Maalouf, en su libro que lleva por nombre Identidad Asesina, define las identidades asesinas como aquellas identidades que se autodefinen habitualmente por una sola variable, sin entender que tenemos identidades compuestas por cientos de variables distintas y que son fractales, pequeños fractales de variables, las que constituyen la identidad de cada uno de nosotros, pero que además de definirse por una sola variable, afirman su existencia negando la de los otros. Y la nacionalidad es una de ellas. Y la religión es una de ellas. Entonces yo creo que tenemos que avanzar sobre la valoración, porque además esto tiene que ver con una evolución de la racionalidad del ser humano. Nosotros pasamos en el siglo XVIII a través del paradigma de la Ilustración de una sociedad teocéntrica a una antropocéntrica. Y por primera vez se estableció la necesidad de promover la tolerancia, pero la tolerancia ya no es suficiente, ya está obsoleta, porque la tolerancia es un acto de construcción interna. Yo tolero aquello que me molesta, ¿no? Entonces en el siglo XX se empezó a hablar de respeto, que es cuando uno reconoce, lo mismo que reconoce válido para uno, lo reconoce como válido para el otro. Y ahí uno empieza a entender la otredad al otro como un igual. Pero eso, el respeto, también está obsoleto y ya no es suficiente. Hoy día en el siglo XXI el paradigma que hay que instalar es la valoración de la diferencia como fuente de riqueza. ¿No? Es como la tesis del alquimista. Mucha gente cree que los alquimistas en el conocimiento más profundo, en el conocimiento esotérico, es aquel que es capaz de transformar todo en oro. No. El alquimista es aquel capaz de aprender de todos y todas,
y de saber que en todo hay algo que es capaz de convertirse en un valor fundamental, y por lo tanto, que la diferencia es una fuente fundamental de riqueza, y eso es lo que como sociedad nos falta entender. Yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes. Ya nos pidió muy interesante la conversación, Daniel, nos pidió la hora. Quiero agradecer a Daniel, de verdad, después de tanto tiempo. Bienvenido nuevamente al Crónica Digital, esperamos tenerte seguido por acá. De verdad, desearte toda la fortuna del mundo. Bueno, decirle a nuestros queridos colegas y amigos Juan Andrés también muchas gracias. Y a ti también, Omar. Y a ustedes. Gracias, Omar. Gracias, Iván. Muy interesante encuentro con Daniel. Sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos disponibles todas las veces que sea necesario. Los abrazo a los tres y a todos y todas quienes nos están viendo a través de esta entrevista. Así es. Muy bien. Nos vemos, muchas gracias y no se olviden, un cafecito es bien bueno para compartir. Muchas gracias.